Abrimos entonces la carta de Santiago, ahí en el capítulo 1. Venimos tranqui, ¿no? No llegamos al capítulo 2 Pero bueno, yo les dije, no pueden decir que no, yo les dije, vamos a ir sacándole el jugo a Santiago porque tiene mucho tema para hablar. Vamos al verso 9. La clase pasada no voy a hacer repaso porque queda todo grabado. El que no estuvo puede escuchar. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de grabar todo esto. Y gracias a Luciana que está ahí firme siempre. Verso 9. Fíjense, veníamos hablando, ¿se acuerdan? De pedir con fe, de la sabiduría, de la persona de doble ánimo. Y ahora el verso 9 es como si Santiago no da preámbulo alguno para cambiar de tema. Es una de las características también de esta carta. Son cachetada de un lado y del otro sin previo aviso, ¿viste? Te habla de un tema y al toque te habla del otro. Dice el verso 9: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué les parece? Son dos versículos que si venimos con el hilo de Santiago, acá es como que, viste, nos frenamos. Pues, ¿qué pasó acá con Santiago? Bueno, de hecho este es uno de los retos de interpretación. Ustedes saben que cada carta o cada libro, si ustedes van a las páginas primeras, hay Biblias que no, pero hoy la mayoría de las Biblias tiene como una introducción, ¿vieron? Que habla del autor, de la fecha, del contexto, y hay un apartado que dice retos de interpretación muchas veces. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Pasajes que son difíciles de ¿qué, Gonzalo? De entender. Pasajes que son difíciles de interpretar, sobre todo en el tiempo que estamos nosotros. Porque, acuérdense, para interpretar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Contextualizar, ¿no? Es la regla base de la hermenéutica. No podemos tomar todo literal, ni tampoco todo simbólico o metafórico, ¿sí? Y no es lo mismo la interpretación de un libro como es el Apocalipsis a interpretar Proverbios. Y no es lo mismo un libro histórico como es un Evangelio a un libro sapiensal o como es, por ejemplo, Eclesiastés, ¿sí? Si nosotros no nos situamos en el contexto, en lo que tiene que ver con el modo o con el género literario también, nunca vamos a poder interpretar bien la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que... Es un ejercicio también, ¿eh? A lo largo del tiempo esto se va aprendiendo y con la capacitación del Espíritu Santo. Ahora acuérdense a quiénes les escribía Santiago, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿A quiénes les escribía? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes? Fuerte. A los judíos que estaban dispersos, ¿sí? ¿Por qué se dispersaron? ¿Para buscar negocios? ¿Por qué? Porque los perseguían, ¿sí? Los perseguían sus mismos hermanos, ojo. Pero judíos que no eran cristianos, ¿sí? ¿Quién fue uno de los más grandes perseguidores? Saulo, ¿no? Era el que encabezaba, dice, pero él lo hacía pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Hasta que Dios se le aparece y lo transforma rotundamente, 180 grados. Y entonces, ¿cómo era la condición de esos hermanos que se estaban esparciendo, que estaban huyendo de la persecución? ¿Eran ricos? ¿Qué tuvieron que hacer? Algunos dejaron sus trabajos, algunos habrán podido vender sus bienes, otros quizás o los rentaron o vaya a saber qué pasó,
y se fueron casi con lo opuesto, ¿verdad? Entonces, la condición general de estos judíos era de pobreza. Por eso cuando dice no se refiere a una humilde condición de espíritu, no, está hablando de lo económico, ¿sí? Exactamente, lo material. Se está refiriendo a los hermanos pobres, a los judíos pobres que habían sido esparcidos. Y entonces Santiago tiene que sacar un poco la vista de lo que ellos no solo significaba ser pobre para el mundo, sino para su misma vista, ¿sí? Porque si bien ellos, por ser judíos, quizás ya algunos los menospreciaban, por ser cristianos más, imagínense ya con ser pobre allá como, viste, no había ya otra cosa más. Muchos de ellos se vendieron también como siervos o como esclavos, entonces estaban en condiciones malas. Entonces, Santiago tiene que escribirles para recordarles la verdadera condición que ellos tenían, ¿sí? Ahora, yo quiero que recordemos un poco la visión que se tenía, porque nosotros hoy entendemos, obviamente, mucho mejor porque tenemos la plenitud de su palabra, ¿no? Pero en el contexto en el que se escribe esto y bajo la mentalidad también religiosa de ese tiempo, los ricos eran considerados justos, ¿ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Mateo, ¿se acuerdan el encuentro de Jesús con el joven rico? Todos lo recordamos la historia, ¿no? Mateo ahí, capítulo 19, verso 23, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil para un camello por el ojo de una aguja, pasar por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron como en gran manera, diciendo que ¿quién entonces puede ser salvo? El concepto de la época era que el rico era justo. Cuando Jesús dice esto, transgrede totalmente el pensamiento de la época. Entonces dice, pero para. Pues si un rico que ellos consideraban justo delante de Dios es recontra difícil que sea salvo, ¿quién se puede salvar? ¿Quién? Por eso les digo que a veces para interpretar correctamente, sobre todo los evangelios que están cargados de frases que van en contra de una cultura que ya hoy nosotros no tenemos ni idea de muchas cosas, ¿no? Y entonces por eso sale el asombro, porque ese gran asombro tuvieron. ¿Sí? Lo que está diciendo Jesús nos tira abajo todo lo que nos enseñaron de niños, ¿sí? ¿Y ellos cómo veían a los pobres o a los enfermos? Como personas incluso que Dios mismo había castigado. ¿Se acuerdan cuando le preguntan quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿No? Para que esté así. La condición de los pobres y de los enfermos, para lo que es, sobre todo cuando leen el Talmud, era de que ellos eran despreciados por Dios. Y en cierta forma lo que padecían era que Dios había tenido con ellos un juicio, ¿tá? Esa era la visión de la época y la visión judía. Entonces, ¿qué dice Jesús después? Fíjense el 26. Y mirándolo Jesús, me imagino esa mirada como diciendo, préstenme atención, ¿no?, a lo que les voy a decir. Le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y bueno, después sigue el relato. Y por eso vemos que en el ministerio del Señor Jesús no solo había pescadores, personas de humilde condición, había personas con dinero también,
Mujeres nobles también contribuyeron a la causa, aportaron dinero. Acuérdense, Jesús solo pudo ser bajado de la cruz porque intercedieron personas con posición social y acaudalada, porque si no Jesús iba a una fosa común, Todos los crucificados iban a una fosa común, no tenían digna sepultura, porque eran reos, malhechores. Hoy se leía el título que se le puso a Jesús, ¿no? El rey de los judíos. Era un desprecio en realidad de los romanos hacia los judíos. Le estaban diciendo, ustedes si se quieren sublevar para nosotros, este es el fin, Eso es lo que estaban transmitiendo con ese cartel. Por eso los judíos que dijo, él dijo que era rey, sacá ese cartel. No, lo que puse. O sea, era un doble mensaje lo que estaban mandando. Era un mensaje a la nación judía de que ojo con sublevarse, porque así iban a terminar si alguno quería sublevarse, y era una doble visión también, ¿no? Porque era la burla de ¿quiénes? De los mismos judíos, ¿sí? Pero por eso pidieron que saquen el cartel las autoridades religiosas, porque sabían que había un mensaje político detrás de eso también, ¿no? Pero en el menosprecio que ellos tenían hacia el colgado en la cruz, por eso dice la cruz era maldición realmente, no había ni siquiera una digna sepultura. Entonces, ¿quiénes interceden para bajar el cuerpo delante de la autoridad romana? No era fácil llegar, había que pedir una audiencia, no era así nomás llegar a esa autoridad, ¿se acuerdan? José de Arimatea, ¿quién más? Y Nicodemo, otro que era rico, dice la palabra de Dios. No solo tenía una posición en el Sanedrín, sino que además era rico. Y Arimatea también era un comerciante acaudalado con gran prestigio. Y el Señor utiliza a sus hijos todos, no importa la posición social, cada uno tendrá una misión distinta. Lo importante es poner lo que Él nos haya dado, ¿qué? A su servicio. Y al servicio de Él. Nosotros vemos cómo estas dos personas, que incluso uno no lo siguió tan abiertamente, ¿sí? Como fue Nicodemo, porque tenía temor, tenía miedo también. Sin embargo, en el momento que tenía que actuar, actuó. Y no le importó que lo menospreciaran o lo miraran los de su entorno, sino que actuó. Mostró la fe que él tenía, que se lo nombra poco realmente, ¿no? En esos 3 años donde Jesús estuvo con sus discípulos. Sin embargo, él, al final de todo, cuando se lo necesitaba, movió su corazón y él actuó en consecuencia. Así que no es que... Porque, a ver, hay a veces lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que es lo que abraza la doctrina católica, es una doctrina errónea. El socialismo nunca entra en los confines de la palabra de Dios. Y nunca, porque una de las excusas es que bienaventurados los pobres. Está hablando de los pobres de espíritu, ¿no? Que uno tiene que honrar ser pobre y mantenerse en esa posición y no pretender mejorar, ¿sí? O ser un mendigo. No es eso, no nada que ver. La palabra de Dios continuamente expresa que la persona sabia tiene que ser diligente, que la holgazanería es un pecado y que hay que trabajar con sus manos. Pablo mismo que dice estas manos. Y ojo, porque Pablo tenía autoridad para ser mantenido por las iglesias, Sin embargo, él fue ejemplo aún en eso, que trabajó fatigosamente. ¿Qué hacía él? ¿Se acuerdan? Hacía tiendas. Incluso, ¿se acuerdan con qué matrimonio trabajó? Con Priscila y Aquila también, se los encuentra ahí. Y eran, dice, del mismo oficio y trabajaban. Eso, ¿saben por qué? Porque si algo bueno tenían los fariseos, era que ellos también procuraban que los que eran miembros o parte también tengan sus trabajos. No era que los fariseos iban y dejaban de trabajar, no, también oficiaban. Sí es cierto que los sacerdotes, ¿se acuerdan? Cuando empieza la conquista de Canaán, los únicos que no tienen tierras, ¿quiénes son? ¿Qué tribu?
los levitas, ¿sí? Los levitas no se le asigna un lugar, un territorio, sino que en cada lugar donde las tribus estaban, apartaban algunos lugares o ciudades para ellos, para su ganado y eso, pero no tenían parte territorial porque ellos iban a ejercer exclusivamente el sacerdocio. Y por eso, parte de lo que se traía a los sacrificios, ¿qué pasaba? Era exclusividad de ellos y era algo santo y solamente lo podían ellos, ¿sí?, consumir. ¿Por qué? Porque muchas veces no podían trabajar. El ejercicio tanto del tabernáculo como del templo después, había que estar ahí, había que trabajar, por eso se rotaban, ¿sí? Les iba tocando, no era que uno solo estaba, no, se iban rotando, iban pasando y por eso que era el único momento en el que se avala que esas personas podían vivir y alimentarse de lo que otros trajeran. Pero no tiene que ver con el socialismo, porque ellos tenían incluso sus ganados también y sus parcelitas en otras ciudades, ¿sí? Y además, porque ellos tenían la exclusividad, no había otro que pudiera participar de ese ministerio, ¿sí?, exclusivo. ¿Se acuerdan cuando Saúl quiso hacer el sacrificio, que no lo esperaba? ¿Se acuerdan? Fue impaciente, no lo esperó a Samuel. ¿Y qué le pasó a Saúl? Perdió el reinado. ¿Y qué le pasó? Perdió el reinado. Dijo que iba a caer su reinado. El Espíritu de Dios se apartó de él. Porque no es solo, porque él fue rey igual un tiempo más. Hasta que David fue ungido, llevó tiempo hasta que David fue rey. Pero Dios apartó su espíritu de él, ¿no? Y se acuerdan que le venía esa locura, que David con la música lo calmaba la fiera, pero aún así le tira una vez una lanza, ¿no? Terrible, ¿por qué? Porque transgredió el mandamiento. Él, como era rey, se rogó la autoridad también de oficiar como un sacerdote, ¿no? Había un orden establecido por Dios y él lo alteró. Y eso fue un gran pecado y Dios dice, hasta acá, ¿no? Samuel se lamentó mucho, ¿se acuerdan que lloraba? Y Dios, ¿qué le dice? Levantate ya, dejá de llorar, que agarrá el aceite y andá a ungir, que tengo un elegido, ¿no? Y conocemos la historia posterior. Entonces, bueno, importante esto que para meditar del contexto en el que se creía eso en ese tiempo, ¿sí? Entonces, Santiago, ¿qué dice? ¿En qué se tenía que gloriar? En su exaltación, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Tiene que ver justamente con las riquezas espirituales, ¿sí? Vamos a buscar unos pasajes ahí, antes de continuar. A ver, yo tengo el micrófono acá, me gusta que lea. Tomá, ¿a vos qué te gusta leer? ¿Y a ver otro por ahí? Si no quieren leer, lo pasa, no importa, no es obligación tampoco. A ver, Julio, buscate Apocalipsis 2.9 y ahí ¿quién va a leer? ¿Vos? Buscás Santiago 2.5, ahí nomás da vuelta la página. Santiago 2.5, sí. Apocalipsis 2.9, ¿lo tenés, Julio? Sí, estaba poniendo acá. Los lentes, bien. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra en tribulaciones en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios. 2.9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser Bien, judíos. hasta ahí, la primera parte. Yo conozco que dice... Tus obras ¿Y qué más? y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ese es el sentido de esta palabra ahí.
Jesús le dice, yo conozco tu pobreza, está hablando de lo material. Pero aclara una cosa, les dice a ellos. ¿Qué dice? Pero tú eres rico. Tú eres rico. ¿Sí? Le está hablando justamente al pastor o al anciano de la iglesia ahí, ¿sí? Y por ende a todos los que pertenecían a esa congregación. Tenían una condición de pobres, pero el mensaje de Jesús, de la boca de Jesús, es que yo conozco esa condición de pobreza, pero recordá una cosa, que sos rico. ¿Sí? Eso es el mismo sentido que Santiago tiene acá con estos hermanos. Y ahí Santiago 2.5, ¿qué dice? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bien. En esta carta de Santiago vamos a ver más adelante algunos pasajes más que hablan de este contraste también que pasaba en la época de ricos y pobres. Pero este es el sentir de Santiago, ¿sí? Yo anoté acá, dice, cuando uno sabe que pertenece a Cristo y ha aprendido a considerar importantes los valores espirituales de la vida, no necesita de muchas ventajas materiales para ser una persona satisfecha y gozosa. Y eso, ¿saben de qué nos habla? De algo que Pablo mismo, ahora lo vamos a leer, había entendido, y era el contentamiento. ¿Sí? El contentamiento es algo que trasciende nuestra posición económica o lo que nosotros podamos tener de bienes en la tierra. ¿Sí? Vamos a buscar, ahí, pasá el micrófono, Julio, ahí la tenés a Alicia, y pasen el micrófono a ver quién quiere leer. Vamos a buscar ahí, Alicia, buscate Filipenses 4, 10 al 14. ¿Y Eli vas a leer vos? Buscá 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Y después ahí atrás van a ir buscando Proverbios 30, del 8 y 9. Entonces repito, Filipenses 4, 10 al 14, 1 Timoteo 6, 6 al 10 y Proverbios 30, 8 y 9. ¿Sí? Vamos, Alicia, dale. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Perfecto. ¿Cuál era la dificultad por la que atravesaba Pablo? ¿Estaba preso en dónde? En Roma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Desde Roma escribe, se supone más, pero las que nos llegan a nosotros son 4. ¿Cuáles son? Las he repetido varias veces, no se las acuerdan todavía. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Muy bien. Ahora Charlie no puede hablar más. La próxima pregunta. Entonces, ¿qué pasó? Él les recuerda que no habían tenido oportunidad de poder ofrendar. Sí lo asistieron en su segundo viaje, cuando él cruza Europa, ¿sí? Por la voz de ese varón macedonio, cruza Europa, está en Tesalónica en un momento y recibe ofrenda de estos hermanos, ¿sí? Entonces él les recuerda eso, que lo habían ayudado, pero que ahora en la condición que estaba, habían pasado unos cuantos años, no habían tenido oportunidad, ¿sí? Pero dice, no se los digo a ustedes porque, ¿qué dice ahí el pasaje? Porque tenga necesidad, dice la versión 60, no sé, sino que he aprendido a qué.
ahí dice con el estómago lleno o vacío, ¿no? Como una figura. Dice, cualquiera sea mi situación. Pablo pasó por momentos de real prueba muchas veces, no solo en su físico, no solo en prisiones, sino también muchas veces administrando y racionando lo poco que había, ¿no? Y otras veces no, tuvo abundancia, ¿sí? Sobre todo, no solo por la provisión de las iglesias, sino porque él pudo trabajar. Pero él, fíjense, no, les muestra esto, dice, yo estoy contento a pesar de... Y dice, lo he aprendido. Y esto a veces es algo que nos cuesta un poquito, ¿no? Porque la circunstancia externa, en este caso la circunstancia económica, muchas veces sí condiciona mi fe. Y empezamos a dudar. Hablábamos de la duda, ¿no? ¿Qué cosas nos generaban a veces duda? Bueno, lo económico muchas veces nos genera duda, nos hace tambalear, ¿sí? Y Pablo, que era obviamente un hombre que vivía el Evangelio y él no estimaba ni siquiera su vida como algo valioso con tal de hacer lo que Dios se había propuesto en él, él le dice, miren, yo les agradece por la ofrenda que les manda en esa situación difícil, pero les da el ejemplo de que él, a pesar de la situación por la que pasaba, él había aprendido a contentarse en la situación. ¿Por qué? Por una propiedad propia de él, por su intelecto. Dice, porque él todo lo podía en quién. Que me fortalece. La palabra es como algo que es llenado, es decir, en Cristo que me llena de fuerza. Eso está diciendo Pablo ahí. Y él lo había experimentado el sostén de Dios en medio de las dificultades. Es importantísimo pensar en esto, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy yo también en mi vida? ¿No? Es decir, ¿qué es la situación económica algo que me hace dudar de Dios, de su provisión, de que estoy en su mano? El otro texto está en 1 Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la Acercate al micrófono. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Perfecto, en la misma línea de pensamiento, pero ahí Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A su hijo espiritual Timoteo, ¿verdad? Es un gran consejo el que le da a Timoteo, porque Timoteo estaba en Éfeso. Éfeso era un lugar muy rico, no había, siempre hay pobres en todos lados, ¿no? Pero en general era un lugar donde había muchas riquezas, ojo, a la vez había mucha corrupción, y era un riesgo también en la iglesia el buscar ser rico, ¿sí? El querer una posición social. Entonces, dice, gran ganancia no es esto, sino que dice la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. ¿Qué dice ahí Proverbios 30, 8 y 9? ¿Quién lo buscó ahí atrás? A ver. Proverbios 30, 8 y 9. Proverbios 30, 8 y 9. 8 y 9. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y que diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bien, fíjense cómo un libro tan antiguo, contrastado con un libro que se escribió mucho tiempo después, tiene el mismo pensamiento, ¿no? La capacidad de poder estar contentos o satisfechos a pesar de las circunstancias externas. Lo que nos revelan estos pasajes es que no haya ambiciones en nosotros materiales, que nuestra cabeza no se pierda en eso. Hablábamos la otra vez de la sabiduría de tomar buenas decisiones, ¿no?
a veces puede pasar que buscando un mejor trabajo, una mejor condición, perdamos de congregarnos, perdamos tiempo con el Señor, y hablamos de que el enemigo también es astuto en mostrarnos estas cosas, porque acuérdense al Señor Jesús con qué lo tentó. Con los reinos, con las riquezas, con el poder. Dice, todo esto te voy a dar, pero había una condición, ¿no? Si bien obviamente nosotros, los que tenemos a Cristo, no perdemos la salvación, sí podemos perder bendiciones de Dios por tomar malas decisiones y por poner en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que el tesoro está donde está puesto en nuestro corazón. Cuando tenemos un afán y una ansiedad por mejorar económicamente y buscar un estatus, y encima estamos dejando de lado la provisión de Dios y la certeza de que Él nos va a mantener, y encima nos alejamos incluso de la comunión de Dios, estamos pecando, estamos haciendo mal. Y ¿saben qué? No vamos a aprender nunca el hecho de tener el contentamiento. Y había una pregunta que surgía del estudio de esto, y decía, ¿es su condición económica motivo de queja, depresión o amargura? ¿Es su condición económica motivo de envidia? ¿Es su condición económica motivo de soberbia? Es para pensar, ¿no? Porque si esta condición económica de la que gozo, porque todo, tenemos que reconocer que todo se nos fue dado de arriba. Una vez un cliente, me acuerdo, hace mucho tiempo, charlando, yo le dije, bueno, gracias a Dios, no, gracias a Dios, no, gracias a estas, me dijo, ¿no? Y se fue. Yo pensaba, qué necedad, ¿no? Porque aún estas están en pie porque el de arriba quiere, ¿no? Muchas cosas las hemos logrado sin duda con esmero, con trabajo, como le dijo el Señor a Adán, ¿se acuerdan? Con el sudor de tu frente. O sea, lo que pasó por la caída del hombre, digamos, tuvo su parte y su consecuencia. Pero aún así, nosotros tenemos que reconocer que todo lo que tenemos viene de Él y fue dado por Él. Y como Job dijo, ¿se acuerdan en esa prueba terrible? El Señor dio y ojo, el Señor puede quitar. ¿Cuál es nuestra actitud ante eso? Bendecir. Bendito sea tu nombre. El tiempo pasó, queda hablar un poquito de la mayordomía, lo hablaremos la próxima clase que estemos aquí. Meditemos en estos textos, releamos lo que venimos leyendo y que el Señor nos ayude en nuestra vida espiritual con cosas tan tangibles. No se habla mucho de dinero y de cosas, no, a veces no nos gusta mucho, ¿no? Sacar estos temas a relucir, pero la palabra de Dios es muy clara y sobre todo, ¿saben qué? Para nosotros, para sus hijos, porque no estamos exentos de caer en las cosas que el mundo también cae, ¿no? Y en seguir otra cosa que no sea los tesoros de arriba, ¿no? La exaltación, gloríese en su exaltación. Nosotros tenemos un reino, hoy se hablaba de esto, ¿no? Al reino al que pertenecemos. En eso nos tenemos que gloriar cada día de nuestra vida.